A ver, la ventaja de algunas entrevistas es que uno aprende con ellas, ¿no? De alguna manera hacerle trampas a la vida es como si fuera a una clase universitaria sin pagar por ello. Es el caso siempre de César Vidal, con quien es un gusto conversar. Además, se puede conversar con César de temas trascendentes, porque hay muchas cosas de la política que las consume el día a día y del periodismo también. Pero, primero, gracias por estar acá. No, estoy abrumado de lo que estás diciendo de mí, eres muy generoso conmigo. Eso es, bueno, hay muchos chistes en torno a todo eso, muchos chistes españoles. Pero esto no es un chiste. Wall Street Journal ha publicado un artículo muy interesante porque siempre nos han dicho que la brecha entre ricos y pobres se agiganta, no te aclaran si es en todas partes, etcétera. Pero dice Wall Street Journal, en un artículo que se llama La increíble reducción de la desigualdad de ingresos, que en Estados Unidos en los últimos años eso no es verdad, que en Estados Unidos se ha acortado la distancia entre ricos y pobres. Es verdad, es verdad. Vamos a ver, yo he repetido, voy a repetir hasta la saciedad, que finalmente el bienestar de una sociedad lo puedes determinar sobre la situación de las clases medias. Es decir, las clases medias es la mayoría de la población, las clases están en una situación de prosperidad, las clases medias superan con mucho a eso que llamaríamos la clase baja, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos es un país, yo diría que con unas clases medias ahora mismo amenazadas por la reforma fiscal del presidente Biden, pero son unas clases medias que efectivamente han ido avanzando mucho y que de hecho ese gran abismo que se supone, ese sonsonete que se repite cansinamente de que los ricos cada vez son más ricos y los pobres cada vez son más pobres, eso no es cierto. Yo te diría que no es cierto en buena parte de los países del mundo, pero desde luego no es en Estados Unidos. Y Estados Unidos tuvo una enorme ventaja en los últimos 4 años y es que se produjo una reducción de impuestos que no fue seguramente tanto como nos hubiera gustado a algunos, pero eso permitió que las clases medias progresaran y que efectivamente acortaran la distancia que pueden tener con gente que están en la parte más elevada de la escala social. Es decir, no es cierto que en Estados Unidos los ricos cada vez hayan sido más ricos, los pobres más pobres y la clase media esté a una enorme distancia, es todo lo contrario. Incluso Estados Unidos es el primer país donde se ha dado algún tipo de fenómeno como el llamado capitalismo popular. Es decir, no todos los ciudadanos americanos tenemos a lo mejor una empresa, una corporación, una compañía, pero muchos de nosotros tenemos acciones de corporaciones, etcétera, etcétera. Y somos... No hay que ser rico, disculpe, para tenerlas, porque los planes de retiro de muchísimas compañías, como el famoso 401k u otros, lo que hacen es que cogen nuestro dinero de nosotros los pobrecitos y lo ponen... El Wall Street y el mercado bursátil no es un reflejo de los millonarios. No, el 80%, 60%, en 70% de los trabajadores de este país tienen, como usted dice, acciones. Capitalismo popular. Exactamente, es decir, hay muchísima gente que tiene una parte de sus ahorros, una parte de su retiro, que ha invertido en determinadas acciones y que ha hecho dinero, es decir, quien en un momento determinado invirtió, aunque fueran unos dólares, en Tesla, en Facebook, en Amazon, etcétera, etcétera, pues ha visto multiplicarse ese dinero. En General Motors, que llegó a valer $2 la acción en el 2008, imagínate. No, claro, es así, no quiero decir ya los que compraran bitcoins, pero en cualquiera de los casos existe un capitalismo popular muy extendido en Estados Unidos. Para que la gente se dé cuenta de lo que esto significa en términos de ingresos, por ejemplo, una persona que en Estados Unidos gana $50.000 al año, se considera que es una persona de ingresos modestos. Es decir, estaríamos hablando de una persona de clase media, pero de unos ingresos relativamente modestos. Una persona que gana 50.000 euros al año en España, el Estado se le queda con el 52% de esa cantidad porque considera que ese es un rico. Entonces, esto nos Además, tiene la filosofía de que ser rico es malo. Sí, claro, evidentemente hay que castigarlos. Y lo justifica la brecha
de que cada vez son más ricos los ricos y cada vez más pobres Bueno, los pobres, y y que evidentemente resulta ser mentira aquí en Estados Unidos. No, en Estados Unidos no es cierto. En el caso de países donde la fiscalidad es alta, pues claro, es una profecía autocumplida porque estás arruinando a las clases medias y en muchos casos se está produciendo un empobrecimiento muy generalizado de las clases medias. No es lo que sucede en Estados Unidos. Pero fíjese, el hecho de que sea en Estados Unidos me lanza a mí a otra pregunta. ¿No es Estados Unidos la capital de la explotación capitalista, la capital, la metrópoli de la explotación del hombre por el hombre, de la desigualdad, el capitalismo salvaje, donde los obreros y los campesinos tenían que ser liberados? Había una internacional socialista y otra comunista para liberar a los norteamericanos de esa esclavitud. Eso ha sido una estupidez siempre, o sea, eso no es de los últimos años, eso ha sido una estupidez. A mí no se me olvidará Pero ha costado nunca, millones de muertos esa estupidez. Desgraciadamente, a mí no se me olvidará nunca una anécdota que me contó un miembro de las Brigadas Internacionales que fue a combatir a España en la Guerra Civil. Y me contaba... Entre ellos 1.500 cubanos, tuvo la Brigada Internacional efectivamente, cubana. Y me contaba que en un momento determinado enseña unas fotos a los españoles diciéndoles que eran las fotos de los pobres americanos que se estaban manifestando en Nueva York. Y dice, y en ese momento todos los españoles se carcajearon y se echaron a reír. Y yo le dije a mi intérprete, ¿pero de qué se ríen? Y los españoles le dijeron, pero si todos llevan zapatos y se ve que están bien alimentados, ¿cómo van a ser pobres? Esto es algo tremendo, estamos hablando del año 36, ha llovido mucho desde entonces, pero ese americano que estaba en una situación más desfavorecida, bueno, era un burgués para los españoles de clase media o de clase baja, y esa es una situación que se ha mantenido. Es decir, la anécdota de Nikita Khrushchev, que viene aquí a una empresa y ve el estacionamiento, sí, dice que son de los dueños, dice, no, de los trabajadores, claro, los autos son de los trabajadores. Pero es que eso ha sido parte del sistema americano de siempre. Es decir, Henry Ford fabrica un automóvil, el Forte, para que los primeros que lo puedan comprar sean sus trabajadores. No está pensando en satisfacer las ansias de lujo de los oligarcas, etcétera, etcétera. Está pensando que la gente más sencilla, trabajadora, pueda contar con eso. Y esa es la historia de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha mantenido a este país fuerte, y eso es lo que hace que este país sea un imán. Si efectivamente este país fuera un país de opresión descarnada y encarnizada de los trabajadores, etcétera, etcétera, no tendríamos ahora mismo un lío tremendo en la frontera sur de miles de personas que quieren entrar en este país. Y eso es evidente. Estuvieran emigrando al revés, ¿no? Hacia los paraísos. Todos sabemos que no es así. Es decir, nadie se va a vivir a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Bolivia en estos momentos. El propio Marx, que no era estúpido, era consciente de que el socialismo no podía funcionar en una serie de países, salvo que esos países fueran Gran Bretaña, Alemania o los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque eran los únicos países donde había riqueza para repartir. Y eso no podía funcionar en un país donde no se podía crear esa riqueza, donde no existía un proletariado que tuviera por lo menos un cierto grado de bienestar. Y es algo en lo que no se equivocaba. Es decir, es imposible que funcione un sistema socialista en ningún sitio. Pero en aquellos países que además no han tenido un cierto desarrollo, bueno, es algo absolutamente absurdo. Y, por supuesto, a mí me parece que la historia de los Estados Unidos, que puede tener páginas oscuras, pero que en términos generales es una historia muy luminosa, se explica precisamente por un sistema que premia el esfuerzo, que premia el trabajo, que premia el ahorro, que premia el talento, que premia la iniciativa, que es exactamente todo lo contrario de una cosmovisión de carácter socialista. Pero bueno, ¿y por qué ahora hay ese revisionismo del modelo americano tan fuerte dentro de sectores importantes de la política, de la sociedad, de la academia norteamericana, que tratan de regresar a lo que a mí me da la idea son modelos evidentemente fracasados, porque, y digo evidentemente porque la experiencia han fracasado en lugares tan distintos como Corea, Alemania, Cuba, Venezuela. En todos los idiomas, en todas las razas, en todas las culturas ha fracasado la fórmula. ¿Por qué ese empeño
en ese revisionismo aquí? Bueno, vamos a ver, y no solo ha fracasado en formas más extremas como puede ser Cuba, como puede ser Venezuela o como puede ser Nicaragua. La propia socialdemocracia europea, a la que tanto apelan los socialistas del Partido Demócrata, ha fracasado. ¿En Suecia? Es decir, ha fracasado en Suecia, ha fracasado en Noruega, ha fracasado en Dinamarca, y en un momento determinado, para poder mantener el propio Irlanda, sistema, que ha dado una vuelta total. Totalmente, para poder mantener el sistema, los propios partidos socialdemócratas han tenido que dar marcha atrás. Yo he tenido ocasión de hablar con socialistas suecos que me decían que habían tenido que dar marcha atrás al sistema educativo sueco, porque si no, hundían la educación en Suecia. Sí. Y por lo menos Sí, lo se reconocían. sigue hablando de un socialismo sueco que ya no existe. Que ya no existe, porque los propios socialistas suecos han reconocido que eso es desastroso. Yo recuerdo haber hablado precisamente con una diputada sueca que se ocupaba de educación y me dijo, y tuvimos que cambiar cosas porque nos dimos cuenta de que destruíamos la educación. Y me lo decía en un momento en que en España los socialistas iban todavía más. Vamos a una pausa. A ver, continuamos hablando con César Vidal. Una cosa que yo como periodista me he encontrado es que hay gente que te dice, tú no puedes discutir con él con determinada persona porque es economista. Yo digo, bueno, el problema es que economistas hay muchos. Hay economistas marxistas, hay economistas keynesianos, hay economistas hayekianos, hay economistas que creen en mayor o menor intervención del Estado, en mayor o menor impuesto. O sea, la discusión a veces económica es filosófica y es política. Y entonces, ahora hay una teoría que a mí me parece que es económica también, que dice que para defender el medio ambiente, el famoso cambio climático, hay que promover un decrecimiento económico. Y vimos durante la pandemia elogios de cosas como apareció un leopardo caminando por Santiago de Chile, gracias a que ya no hay automóviles, ese leopardo ahora es feliz y libre, etcétera, etcétera. Apareció, hay más peces en el mar, más aves volando porque el ser humano se ha retirado a sus casas, que estaba invadiendo el terreno, etcétera. Y eso ha dado lugar, puede tener un viso de seriedad a eso, pero ha dado lugar a una teoría que a mí me parece extremista, ¿no? ¿O no? Bueno, vamos a ver, a mí toda la tesis de lo que yo llamo la calentología, con cierto tono de burla, lo reconozco, me parece una grandísima estafa y me parece además un instrumento de extorsión para vaciar los bolsillos de los contribuyentes. Es decir, primero, no es necesario un decrecimiento económico para salvaguardar el medio ambiente. Un ejemplo muy claro, en la época de la Unión Soviética, evidentemente la Unión Soviética ni se desarrollaba ni estaba desarrollada como Estados Unidos, y los desastres ecológicos que se produjeron en la Unión Soviética en algunos casos han seguido cayendo sobre las repúblicas que nacieron del desplome de la Unión Soviética. Porque le dieron Rusia, más poder al Estado, Ucrania, y no podían fiscalizar a ese Estado que desviaba ríos, desecaba lagos. Y, por el contrario, pues esos desastres ecológicos es algo que no se ha producido, desde luego, a esa altura en el caso de Estados Unidos o de otros países de Europa Occidental. De manera que el que se deteriore el medio ambiente tiene que ver con la manera en que, por ejemplo, se protegen los ríos, se protegen las fuentes de aguas, se protege determinada producción, etcétera, pero no tiene nada que ver con un decrecimiento económico. Uno puede tener una economía desastrosa y eso no garantiza el medio ambiente. Uno puede tener una economía próspera y creciente, como ha pasado en los últimos 4 años en Estados Unidos, y tuvimos un impacto sobre los ríos, sobre las aguas y sobre el aire que fue muy positivo. No es necesario asumir eso. Junto con eso, el cambio climático, además, es la gran excusa para cuestiones que a mí me parecen muy peligrosas. Por ejemplo, la idea de que tenemos que tener fronteras abiertas. Y entonces de pronto nos enteramos de que la gente que está huyendo de Cuba o de Centroamérica o de Suramérica lo hace por el cambio climático, como si en Estados Unidos no hubiera tornados, como si en Estados Unidos no hubiera huracanes y como si en Estados Unidos no se produjeran ocasionalmente inundaciones. No, mire usted, la gente y no hay una migración de Estados Unidos hacia Centroamérica. Y nadie huye de Luisiana o de la Florida hacia Guatemala porque de pronto viene un huracán o hay tormentas tropicales o algo por el estilo. Pero lo peor, y que habíamos hablado en programas anteriores, es que esa explicación, ese determinismo geográfico, para llamarle de alguna manera, lo que termina es por justificar el verdadero motivo del fracaso de
de sociedades como la nicaragüense, como la venezolana, como la hondureña, como la salvadoreña, donde han gobernado con fórmulas traídas y extraídas de la izquierda más tonta. Bueno, en Nicaragua gobernaba... Siguen gobernando los sandinistas. Los sandinistas, el Frente Farabundo Martí en El Salvador con una gran influencia. Y cuando tú revisas los números tienen un alto intervencionismo estatal, claro, ahogan a la empresa privada. O sea, es otra la motivación. Es como decir que la gente huye de Cuba por los huracanes y no por el sistema político y económico que hay allí. Vamos a ver, yo recuerdo, puedo contar una anécdota personal, en que yo llego a Dallas en un momento determinado, en Texas, Dallas que ahora mismo debe ser la tercera o la cuarta ciudad de los Estados Unidos, y la persona que me recoge en el aeropuerto de Dallas iba con la radio abierta para ir eludiendo 7 tornados que se estaban produciendo en esos momentos en el área de Dallas. Bueno, esos 7 tornados no impidieron que en esos momentos el estado de Texas creara el 40% de los puestos de trabajo en Estados Unidos. Es decir, lo que finalmente crea la prosperidad no tiene nada que ver con que la naturaleza sea hostil, porque la naturaleza es muy hostil en algunas partes de Estados Unidos. Cuestión aparte es que el sistema norteamericano consigue parar los golpes, a veces muy severos, de esa naturaleza, y eso me parece muy importante. Y hay otro aspecto de los calentólogos que a mí me irrita mucho, y es que esto se convierte en la hoja de parra para cubrir la obscenidad del dinero que piensan quitarle de los bolsillos a los contribuyentes, hablando de un nuevo Green New Deal, de un plan para salvar el medio ambiente, etcétera, que no va a servir de nada, que va a crear multitud de agencias que se van a nutrir del dinero de los impuestos, que va a tener un impacto negativo dentro de la marcha económica del país y del empleo, y que además va a crear números inmensos de gente que vive a costa de estos planes sin crear ni un dólar de riqueza. No, y yo creo que es legítima la preocupación por el medio ambiente. Por ejemplo, yo estoy totalmente de acuerdo con que no se casen más ballenas, e incluso la explotación de los mares debería ser controlada. Domingo Moreira, que es un especialista, amigo mío, en temas alimentarios, que sabe muchísimo, él ha pronosticado que en los próximos años va a haber una revolución como la que hubo cuando el hombre dejó de ser cazador y recolector para involucrarse en la revolución agrícola y empezar a sembrar y a criar ganado, con el tema del mar, que se podrá hacer, pues dejar de pescar salvajemente y sencillamente criar distintos tipos de peces. Se hace ya con camarones, con muchísimas cosas, pero a gran escala, ¿no? Pero es una cosa muy distinta del otro. Pero cuando todo este movimiento se transforma en un movimiento político, yo me pregunto si no pierde credibilidad que haya partidos verdes. Ellos a lo mejor creen que llegar al poder les sirve para promover el salvamento de la ecología, etcétera. Pero me parece que entonces no tienen un conflicto de intereses. Bueno, tú sabes que en Europa a los partidos verdes los llamaban sandías porque eran verdes por fuera y rojos por dentro. Algún día le llamaron así a la democracia cristiana también. También. Y yo tengo que recordar que de los fundadores de Greenpeace se han ido marchando todos. Y se han ido marchando todos porque consideran que finalmente Greenpeace no es ni de lejos el Greenpeace que ellos fundaron, que le preocupaba el medio ambiente, la contaminación de los mares, la contaminación de los ríos, y en lo que se ha convertido es en un foco de poder que se dedica a absorber subvenciones y subsidios de los gobiernos y que en última instancia forma parte de ese engranaje de la calentología. Que esto te lo digan los propios fundadores de Greenpeace, pues ya dice mucho. Yo siempre hago el cuento de... Yo fui del primer grupo de occidentales que llegó a la ciudad de Halle, en Alemania comunista en esa época, y donde ellos tenían allí, y fue descubrir la contaminación que había. Tenían una mina de carbón al aire libre, que era un horror. Y siempre hago el cuento de que a las 6 de la tarde nos dicen que tenemos que entrar porque viene la lluvia ácida. Y yo preguntaba, ¿qué cosa es la lluvia ácida? No, tienes que entrar, que es muy peligrosa. Y entonces decidí salir. Y es tremendo porque sentías ¿se dice, puede decir brisna?
Sí, sí. Una pequeña lluvia y cuando le hacías así a la piel era como si tuvieras gasolina, ¿no? Sí. Y entonces los casos de cáncer, la gente estaba yendo a 10.000 por día, los jóvenes de esa ciudad. Pero todo eso, esa terrible contaminación detrás de la cortina de hierro, los grupos ecologistas la habían ocultado, porque ideológicamente coincidían con la Alemania comunista, con la Unión Soviética, con la dictadura de Ceausescu, etcétera, etcétera. Entonces, ahí hay una doble moral que no quiere decir que uno no quiera cuidar el planeta, pero ¿por qué no denunciarla? Bueno, esto es tan claro y además este es otro de los elementos que a mí me indigna mucho, que el Acuerdo de París, del que salió el presidente Trump y al que ha vuelto el presidente Biden, es enormemente riguroso y severo con Estados Unidos, perjudicando nuestra economía, y sin embargo es de un laxo y de un clemente y de un misericordioso con China y con India, que contaminan mucho más que nosotros, que resulta absolutamente intolerable. Que se vuelve una filosofía contra el capitalismo. Y entonces, por ejemplo, el truco que hacen para eso es que Estados Unidos, ya lo habíamos hablado, recuerdo anteriormente en otro programa, es que dicen, país desarrollado debe pagar tanto. Entonces China lo califican como país en vías de desarrollo para que pague menos. Eso es, ¿no?, insostenible a día de hoy. O sea, eso era verdad en los años 70. La gran manufacturera del planeta, China, hoy en día. La primera. Es decir que China es un país subdesarrollado ahora es insostenible. Bueno, en algunos sectores hay mucha pobreza también, porque ese es un desarrollo controlado por el Partido Comunista. Otro tema con César Vidal, siempre un gusto conversar con él.